El doctor Carlos Salcedo, en nuestra audiencia de hoy en este Tribunal de la Tarde, en su condición de destacado abogado y pues de abogado de defensa de Alexis Medina, quien es imputado del caso conocido como Antipulpo, en la que por decisión del juez ha decidido se corrija el uso de esa palabra. Bienvenido, doctor, a este Tribunal de la Tarde. Gracias del alma, un abrazo a todos ustedes y a la Sí. teleaudiencia, que es muchísima, lo sé. Bueno, de entrada, doctor, quiero partir tomando unas declaraciones del magistrado Wilson Camacho, en la que dice que una muestra de que este caso ha sido enviado a juicio de fondo se debe a que ellos cumplieron en presentar un expediente blindado. ¿Su opinión? Mira, lo primero es que recuérdate que el Ministerio Público es una parte del proceso y tiene una teoría de su caso. Y Sí. evidentemente quiere triunfar, pero el Ministerio Público tiene una limitación, no puede triunfar a toda costa. Evidentemente que podríamos decir que el hecho de que lo enviaran a juicio a 20 de los imputados y que lograra acuerdos con 4, ya eso significa, diríamos, un gran triunfo. Pero eso no se puede ver de esa manera solamente. Yo pienso que sí, que en gran medida lograron un objetivo delante de un juez que para mí tiene niveles de respeto, de consideración y al mismo tiempo se trata de un juez honorable, imparcial, independiente, pero se puede equivocar. Y en este caso, a pesar de que hubo cosas favorables a nosotros y también exclusiones probatorias importantes cuando nosotros hicimos las objeciones y lo manifestó en la decisión de ayer, eso no quiere decir que en un envío y en el juicio de fondo propiamente dicho, finalmente el Ministerio Público vaya a triunfar. Porque el juez equivocó su razonamiento en muchos aspectos. Si bien es cierto, quitó el antipulpo, cosa que pedimos nosotros, porque eso lacera la dignidad humana y dio razones, diríamos, fundamentales, no solamente constitucionales, sino de los instrumentos internacionales. Hasta mencionó una decisión de un tribunal peruano como parte del ejercicio comparativo, en el sentido de que eso daña, sirve de lesión a la dignidad humana, la etiqueta que se le pueda poner a una persona que ya se le dice pulpo y que no solamente es en el caso de Alexis, sino en cualquiera de los casos. El argumento del Ministerio Público era que siendo un antipulpo, no se le estaba designando a nadie como la persona pulpo, pero el juez le dijo claramente que no importa, el peor, el hecho de que se diga antipulpo para todos, evidentemente que lo afecta individualmente. Pero el caso particular que quiero destacar es que si bien es cierto que el... Póngale aquí, perdóname, Sí, sí, no hay problema. que me va Sí, a pasar la doña, que estoy en el aire. que Venga, venga, cámara, perdóneme. no hay problema, doctor. Sí. Caramba, Entonces, sí, 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 no parece que importa. sabía que estaba en el aire. Bueno, Sí, el magistrado, evidentemente del juez del séptimo juzgado de la instrucción, en este caso particular, erró el tiro porque el Ministerio Público en las proposiciones fácticas, los hechos que presentó, no se corresponden con lo que aportó como prueba y el objeto probatorio de cada una. Primero se quedó en cuestiones etéreas, generales, sin especificar en cada caso, y digo en el caso de Juan Alexis Medina Sánchez, pero lo puedo hacer extensivo a todos los demás imputados, sin generar en la acusación los elementos que individualizan cada una de las conductas de cada uno de los acusados. Primera cuestión. Segundo, los tipos penales que están endilgados ahí son tipos penales, por ejemplo, tráfico de influencias. El tráfico de sí, influencias no está castigado en la República Dominicana. Usted podrá decir que es una conducta inmoral, que es una conducta antiética, como usted lo quiera, pero no está castigado en la República Dominicana y el Ministerio Público lo tenía o lo tiene en la acusación como un tipo penal a perseguir. El caso del soborno, por ejemplo, es parte de lo que establece la Ley 340, Ley General de Compras y Contrataciones, que en el caso de que hayan, en este caso, ofrecimientos, dádivas, sobornos en sentido general, eso es lo que sirve simplemente para excluir a la empresa que lo haya hecho, que haya suplido al Estado Dominicano
e inhabilitarla por 5 años, incluso hasta más, de manera permanente. Y en el hecho, por ejemplo, de que haya falsedad en el procedimiento de compras y contrataciones con el Estado, una documentación que dice el Ministerio Público que no es tampoco falsa, todo lo contrario, pero si fuera falsa, lo que inhabilita es a la sociedad. Por lo tanto, ya el legislador dominicano ha cubierto dentro de la ley 340 sin consecuencias penales todos los procedimientos, porque no se puede judicializar penalmente todo lo que la administración pública conoce. Por lo tanto, el juez en ese caso equivocó su decisión y evidentemente que en un juicio de fondo, debido a que el juez reconoció y modificó los tipos penales, dando cuenta también de la reducción de las imputaciones penales, evidentemente que el proceso llega mucho más disminuido a un juicio de fondo, que es parte también de la estrategia que establecimos nosotros en nuestra defensa, con lo cual será mucho más fácil o lograr el descargo o la absolución, en este caso de Juan Alexis Medina Sánchez, y otros me imagino que también lo lograrán. Doctor, en cuanto al aspecto vinculante de este caso, ¿en qué medida pudiera ser desfavorable a su cliente, a su defendido, Alexis Medina, el hecho de que se hayan conseguido estas condenas? Porque se han condenado personas que se ha estilado, se ha dicho que son personas muy cercanas y muy vinculadas a este caso. Mira, excelente pregunta también. Lo he dicho públicamente, lo dije en el tribunal también, en su momento. Cuando hay un acuerdo, en este caso un acuerdo pleno, en el caso de dos, que son el ingeniero Francisco Pagán y el señor Julián Suriel, en esos dos casos que logró el Ministerio Público un acuerdo por 5 años de prisión, 2 años y un mes que ya están cumplidos, entre arresto y la prisión en Najayo Hombres, y los 2 años y 9 meses siguientes simplemente en libertad, sujeto a determinadas condiciones, que es una suspensión condicional de esa prisión. En esos dos casos, que son los más relevantes, los otros son simplemente o acuerdos menores, suspensión condicional del procedimiento en un caso, y en el otro caso, la aplicación del criterio de oportunidad. Esos 4 individuos, esas 4 personas que han dado informaciones relevantes, las que sean, ya no sirven como prueba para el juicio de fondo, ni ellos tampoco pueden ser aportados como testigos en el juicio de fondo. Por lo tanto, técnicamente, eso no debe influir en la validación o la valoración final del juez, en este caso del primer tribunal, segundo tribunal, los 4 tribunales, cualquiera que sea apoderado, tribunal colegiado del Distrito Nacional que resulte finalmente apoderado de este proceso. Primera cuestión. Segunda cuestión. Es cierto que si el Ministerio Público logró reconocimiento por parte de estas personas y fundamentalmente de los que tienen acuerdo pleno, evidentemente que hay una cierta presión en ese sentido, pero eso es vano pensarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos han reconocido sus faltas. En el caso particular del ingeniero Francisco Pagán, él ha reconocido sus faltas de haber recibido valores que no tienen nada que ver, conforme lo recoge incluso el acuerdo y conforme lo dijo expresamente en 2 oportunidades ante el tribunal cuando se le hizo el juicio penal abreviado. Dijo que nunca se tomó un café con Juan Alexis Medina Sánchez y que nunca recibió valores de parte de él ni de parte de sus empresas. Por lo tanto, si se fuera a beneficiar con sus declaraciones sería Juan Alexis Medina Sánchez. Lo propio Julián Suriel lo que hizo fue simplemente reconocer que entregó valores a una persona determinada, pero lo hizo en su propio nombre, es decir, no afecta en modo alguno la estrategia nuestra de defensa y todo lo contrario. El juez que tome eso como declaraciones válidas hace nula cualquier decisión que pueda sobrevenir como consecuencia de esos reconocimientos o esas declaraciones. Recuérdense que aquí en la República Dominicana existe un impedimento para que se ingrese al juicio oral por su lectura una declaración de un testigo o de una parte, en este caso un coacusado, que ya dejó de serlo porque es importante decir que esta decisión de ayer en relación con esos coimputados, coacusados,
esa decisión es irrevocable, porque ya las dos partes estuvieron de acuerdo en cuanto al reconocimiento del comportamiento lesivo a los bienes jurídicos establecidos en la República Dominicana, en cuanto a los tipos penales y en cuanto a la pena en cada caso particular. Estando las dos partes de acuerdo y el juez habiendo dado acta de eso, luego de haberlo admitido, evidentemente que esas son decisiones firmes, no admiten ningún recurso. Muy importante, doctor, esa explicación, porque yo era de los que pensaba que la sentencia o el acuerdo al que llegó el ingeniero Pagán iba a tener alguna implicación, ¿no?, en el caso de Alexis Medina. Pero bueno, luego de esa explicación que usted nos acaba de dar, nos gustaría saber entonces en qué parte del proceso se encuentra su defendido, que para la ciudadanía, sobre todo en sentido general, que no está tan al tanto de estos acontecimientos, ¿qué espera o qué le espera a su defendido en las próximas semanas, en los próximos meses? Mira, ustedes recordarán, el proceso penal se comporta en etapas. Una primera etapa que es la investigación preliminar, que es anterior a la medida de coerción. No necesariamente se pide medida de coerción, pero en este caso se pidió en parte o a parte de los imputados y a otros no. Esos acudieron los últimos en libertad y sin ninguna medida de coerción. Se agotó esas dos fases, que son una, al final de cuentas, y luego vino la fase de investigación propiamente dicha, que se llama fase o diríamos etapa preparatoria. Agotada esa, nosotros ya conocimos, que fue el resultado de lo que todo el país conoce en el día de ayer, la audiencia preliminar. ¿Qué es la audiencia preliminar? En ella se conoce la calidad de la prueba, el peso que pueda tener la prueba para hacer presumir que una persona suficientemente puede ser condenada en un juicio de fondo, y además se determina el objeto de juicio. Agotado eso, con esa resolución, enviado a juicio, hay ahí una alternativa. El juez dictó medidas de coerción reales, ratificó las medidas de coerción personales, que son la prisión preventiva, el arresto domiciliario, etcétera, etcétera, y algunas de esas medidas pueden ser recurridas en apelación. Sin embargo, lo que tiene que ver con el envío a juicio no puede ser recurrido en apelación, salvo que se retenga algún vicio de naturaleza constitucional o que viole algunos de los principios establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos que nosotros como República Dominicana somos signatarios. Agotado esa fase, y el tribunal el día 21 de marzo entregue la decisión íntegra, a partir de ese momento se habilitan los plazos de los recursos en los casos en que lo haya. En caso contrario, evidentemente se envían las actuaciones ante el primer tribunal, ante el tribunal colegiado del Distrito Nacional, que hará el sorteo, apoderará a una de las 4 cámaras de los 4 tribunales colegiados del Distrito Nacional, y ese tribunal tiene un plazo de hasta 45 días, agotadas las formalidades de notificación, para que declare quién va a ser el abogado, si va a seguir siendo el abogado que en este caso postuló en la audiencia preliminar, o si es otro, tendrá que como quiera hacer la declaración en los 5 días siguientes al apoderamiento de parte de ese tribunal, y luego habrá de agotarse un procedimiento de depósito de excepciones e incidentes en un plazo perentorio de 5 días, como es complejo será de 10 días, y luego también las defensas y el orden de las pruebas que habrán de presentarse en el juicio de fondo. Sí. Ese es el procedimiento que se establece para el conocimiento del juicio de fondo. Doctor, no quisiéramos concluir sin una pregunta, a pesar de su explicación sobre el acuerdo de Pagán, que no implica a su defendido de forma directa. El Ministerio Público insiste mucho en que una forma de que hubo una situación, ¿verdad?, dolosa de corrupción, es que ellos a través de ese caso han recuperado más de 200 millones de pesos en bienes para el Estado Dominicano. El hecho de que este caso esté considerado ¿verdad?, como antipulpo, no involucra de manera general a todos, tomando en cuenta esa recuperación de esos bienes. Mira, el hecho de que el Ministerio Público haya logrado acuerdos con 2 personas, básicamente, los demás ya dijimos a qué se acogieron, son otros instrumentos alternativos de la resolución del conflicto.
el hecho de que haya logrado una indemnización o una entrega de valores el Ministerio Público solamente tiene que ver con la responsabilidad personal, individual de cada uno de ellos, por los hechos que han reconocido. Y evidentemente el hecho de que hayan hecho entrega de valores podría entenderse que eso tiene implícitamente algún reconocimiento de faltas o que pueden ser de alguna manera derivadas para los demás coimputados. Sin embargo, eso diríamos tiene una estela de daño, está en el cariz, en el ambiente, una estela de daños en relación con el proceso que queda pendiente de conocimiento de fondo. Sin embargo, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico y desde el punto de vista de las garantías constitucionales y de instrumentos internacionales de derechos humanos, eso no debe tener ninguna incidencia. Lo digo claramente porque todo el país sabe, incluidos los jueces que habrán de conocer de este proceso en el fondo, lo que pasó en el día de ayer y lo que fue el resultado de la audiencia preliminar. Y eso en gran medida puede surtir algún efecto, alguna presión sobre la conciencia de cada uno de los jueces. Sin embargo, los jueces ante los que nosotros nos vamos a enfrentar ante el tribunal colegiado no habrán de tener en cuenta nada de eso. De hecho, he tenido mucha experiencia, muchos de nosotros, sobre todo en mi caso particular, ante el primer tribunal colegiado, segundo tribunal colegiado, etcétera, donde hemos salido victoriosos sin que eso haya influido precedentemente. Declaraciones precedentes no sirven para un juicio de fondo ni tampoco el reconocimiento de entrega de valores. Yo tengo que felicitar al Ministerio Público, pero lo que declararon cada uno de estos coimputados, la entrega de valores, tiene que ver única y exclusivamente con las faltas o comportamientos que por razones que desconocemos, ellos han aceptado frente al Ministerio Público y frente al tribunal. Razones, los temores que puedan tener individualmente, razones de cualquier naturaleza personal para poder haber arribado a ese acuerdo, nosotros no somos quienes para poder juzgarlas. Bueno, doctor Carlos Salcedo, agradecido de su disposición de responder a nuestras inquietudes a propósito de este caso, y sabemos de unos pequeños percances tecnológicos, pero bueno, le agradecemos, le agradecemos. No, un abrazo fuerte, se les quiere. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, muy bien. De esta forma arribamos a la parte final de este espacio, siempre agradecidos de su sintonía. Por hoy nos despedimos y aquí mañana, como de costumbre, de 5 a 6 por Telefuturo Canal 23. Feliz resto de la tarde.